El Mostrador, el primer diario digital de Chile, está presentando El Mostrador en la Clave. Estamos de vuelta con El Mostrador en la Clave, siendo las 9 de la mañana y 4 minutos. Periodista Ramón Pozo, ¿qué te parece que revisemos algunos de los principales titulares de la jornada? De elmostrador.cl, así es. La primera nota es, abro comillas, la letra chica del anuncio presidencial, recuperación de las cotizaciones del tercer retiro, entregaría más recursos a las AFP, cierro comillas. En el mostrador hay un completo análisis del anuncio presidencial del tercer retiro de anoche. Se ahonda en las tensiones que siguen por el recurso del gobierno ante el Tribunal Constitucional, en cómo el bono de 200.000 para quienes tienen saldo cero pone en jaque la oposición y el aspecto también más polémico, dar un 2% de cotización adicional a las AFP con cargo del 1% al empleador y el otro 1% al Estado, que es visto por algunos como una mini reforma en favor de las administradoras de fondos de pensiones. Ahí es un punto, ¿cierto?, que va a sacar roncha en el Congreso, sobre todo porque la negociación de la reforma de pensiones era no pasarle ni un peso más a la AFP, ¿eh? Ahí hay un punto. Y a mí me ha llamado la atención también el otro punto de las rentas vitalicias, que se accede a entregar dinero a los ya pensionados a través de rentas vitalicias, pero después se le va a descontar hasta un 10% de sus pensiones para recuperar esa plata por la renta vitalicia. Entonces, en definitiva, si ya las pensiones son bajas y además van a tener que devolver esa plata, es complicado, ¿no? Y además se deja fuera a los pensionados que no son por renta vitalicia, sino que la pensión más tradicional, que también son muy bajas y no reciben nada. Entonces, es raro el esfuerzo que está haciendo el Estado de poner 200.000 pesos para... está bien, ¿cierto? 200.000 pesos para los que no pueden retirar nada porque ya no les queda que retirar. Pero ¿por qué si el Estado hace el esfuerzo con la gente todavía activa en cuanto a edad, ¿cierto?, de trabajo? ¿Por qué no hacer el esfuerzo con la gente pasiva, con los que ya están jubilados y reciben paupérrimas jubilaciones? En fin, hay mucho que cortar, mucho paño. Exacto, mucho paño, un montón de paño por cortar, y todos los detalles en esta nota en el mostrador, que es la nota principal justamente de la jornada, de esta mañana al menos. Mañana, porque, oye, exacto, todo es dinámico. Todo es dinámico, ¿no? Los medios online van, oye, a medida que avanza el día van subiendo nuevos titulares. Exacto, así que hay que estar pendientes ahí a lo que muestre el mostrador.cl. Briones explica su ausencia en anuncio del gobierno de su propio tercer retiro y advierte: el sistema de pensiones ya lo desfondamos. Recordemos que Evópoli no estuvo en la ceremonia de anuncio del tercer retiro hecho por el presidente Sebastián Piñera anoche. En este escenario, el candidato presidencial de esta tienda dijo que no estoy de acuerdo con esta forma de hacer política, donde tenemos una clase política transversal, indistinguible, con calculadora en mano y además haciendo que los trabajadores se rasquen con sus propios recursos en circunstancias que en momentos como estos lo que corresponde es hacer uso de la palanca fiscal, dijo Ignacio Briones. Pero mira quién lo dice, ¿no? Cuando fue ministro de Hacienda fue avaro con la palanca fiscal hasta el máximo y generó mucha tensión, mucha crispación social y política entre las instituciones, justamente por eso. Curioso, ¿ah? Bueno, uno también puede tener mucha interpretación, incluso el tema ideológico, ¿no?, que son los más, al final del día, los más ideológicos de todo. Y no eran tan liberales ni contemporizadores como se pensó al comienzo. Pero también pueden ser los tambores de la tribu, es decir, con eso ellos que están sin margen hoy día de juego y un partido muy pequeño, con esto pueden intentar o están tratando quizás de capitalizar ese voto de la derecha más ideológica, más intransigente, menos de acuerdos coyunturales. Quizás están haciendo eso, están desmarcándose y ocupando el lugar de la UDI de antes, y ahora la UDI, que está más práctica y pragmática, oye, se está corriendo por otro lado. Hay un reacomodo, ¿no? Claro. Puede ser eso. Sí, bueno, todo esto
ir y venir en la política, ahí disponibles en el mostrador.cl. Y finalmente vamos a resaltar una nota que es del semanal justamente, un millonario que se abre a pagar más impuestos. En el semanal de Iván Weissman, él profundiza en los dichos de Carlos Solari, presidente de Falabella, quien dijo que las personas que más tenemos deberíamos pagar más impuestos y todos aquellos que tienen exenciones tributarias habría que ver cómo pueden aportar. No obstante, Solari se mostró en contra al impuesto a los súper ricos y todos los detalles en el semanal de elmostrador.cl. Federico. Muchas gracias, Ramón Pozo. Vemos. Ahora vamos a ir a conversar, a analizar el tema tributario, mayor tributación, cómo, con un experto en ello, Francisco Safi, doctor en Derecho, magíster en Tributación, ex asesor del Ministerio de Hacienda entre los años 2014 y 2016 y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, Federico. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, gracias por esta conversación. Y vamos a sumar, por supuesto, a la conversación a el editor de El Semanal del Mostrador, Iván Weissman. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Ahí te estaba escuchando. ¿Puedo hacer un alcance antes de que por supuesto, de la conversación que estaban teniendo con Ramón? Mira, al contrario, o sea, lo que está diciendo Ignacio Briones y Evópoli es al contrario del análisis que hicieron ustedes. Él lo está haciendo doctrinario, al contrario, más allá de lo que él hizo como ministro de Hacienda, que yo no, como está viendo no lo seguía en el día a día, pero desde el principio Evópoli ha estado más con una visión socialdemócrata que no por toma ideológica de no tocar la AFP, es que el rol de esa plata la debería haber estado endeudándose más. No, que por ahí los invitados no puede acercar, entonces no es que se están poniendo más como la UDI menos y más ideológico, al contrario es bastante consistente, ¿no? Y si quieres saquen el rol personal de Briones cuando fue ministro, ustedes saben más que yo cómo lo hice, si soy bien malo regular, pero si uno mira desde el inicio lo que Evópoli ha dicho sobre el tema de los prestadores de retiro ha sido exactamente lo que tú y yo, Federico, hemos conversado en otros programas y en otros fuentes, de que este error no tiene que rascarse con los fondos, y el gobierno había espacio para endeudarse más y buscar otras fuentes de ingresos para que no pase exactamente esto. No es necesariamente como la posición que tuvo en su momento la UDI de que no tocara la AFP. Es un buen punto el que tú mencionas, Iván Weissman, pero cuando yo dije que era más ideológico en el sentido de no tocar a la AFP, justamente no tocar a la AFP y que el Estado, no en cuanto a que el Estado se meta la mano en el bolsillo y haga lo necesario, incluso endeudarse para ir en ayuda a la gente que lo necesite, sino que más ideológico en el sentido de no tocar el modelo, no tocar a la AFP, no desguazarla. A eso me refería, pero por supuesto que no es más ideológico en lo otro, porque el Estado tendría que ir en ayuda de. Ahí hay una dicotomía ideológica. Oye, pero bueno, esto es independiente de que el ministro Briones, por supuesto, no es quien para hablar de eso, porque justamente se le criticó siempre que no hizo lo que ahora dice que hay que hacer, que es abrir de verdad la billetera estatal. Pero hecha la acotación, Iván Weissman, está bien, tienes toda la razón. Es decir, ellos en ese sentido no son ideológicos más en el sentido neoliberal, porque piden que un Estado haga el Estado más y entregue más, ¿cierto? Sí. Pero, por otro lado, a todo trance intentan defender el modelo existente hoy día de AFP para no seguirlo debilitando. Vámonos a la conversación con Francisco Safi, Iván. La crisis económica derivada de la pandemia ha obligado a hacer una revisión de nuestro sistema tributario. Así han surgido propuestas como el impuesto a los superricos para poder lograr recursos extra. También se ha planteado hacer una exhaustiva revisión a las exenciones tributarias que favorecen normalmente a gente con mayores recursos. En este escenario, el gobierno afina detalles para una reforma tributaria. Francisco Safi, como experto en tributación, ¿qué características a tu entender debiera tener esta reforma tributaria que está como en el horno hace tanto tiempo? Todos dicen que hay que hacerla, pero no se hace. Así es, Federico. Lo que ocurre es que falta ponernos de acuerdo en el tipo de país que queremos construir para el futuro, yo creo.
Eso es clave para poder entender el sistema tributario que uno se quiere dar. El sistema tributario es parte de esas definiciones políticas que dicen relación con quiénes somos y qué queremos hacer. Y entonces todas estas medidas, y yo creo que ese es un punto que cruza todo el espectro político hoy día en Chile, a nivel de discusión de políticas públicas, es que estamos bastante poco decididos del tipo de país que queremos ser. Entonces tenemos distintas ofertas que irán a distintos lados en términos de por dónde deberían concretarse este tipo de políticas, pero va a ser difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Hay quienes efectivamente creemos que el sistema tributario chileno es un sistema tributario que no da cuenta de las necesidades que tiene un país para desarrollarse, y hay otros que creen que tener un sistema tributario como el que tenemos hoy día es lo que se necesita, o perfeccionar lo que existía desde la época de la dictadura es lo que se necesita para efectos de desarrollarse. Entonces, claro, en el caso de la exención del impuesto al patrimonio, uno ve que hay una idea de aumentar la tributación a quienes efectivamente parece que pueden contribuir más, tal como lo decía Carlos Solari de Falabella el fin de semana, al que hacían ustedes referencia cuando hicieron el resumen de noticias relevantes. Y claro, la pregunta ahí es: ¿se aumenta de esa manera, no se aumenta con esas alternativas? ¿Cuáles son las mejores que se buscan o no? Pero el gobierno no ha mostrado cuáles son las alternativas que propone. Hay un grupo de diputados que propuso una alternativa, especialmente los diputados Fuenzalía y Cruz Coque, que proponen una alternativa que es bien parecida a las medidas extraordinarias de recaudación que se hicieron tanto en la reforma de Bachelet 2014 como en la de Piñera del 2020, pero que son más bien parches que no van a resolver los problemas a largo plazo, sino que podrían generar algún nivel de recaudación inmediata y dejarnos con el problema abierto todavía respecto a las definiciones. Iván Weissman, editor del semanal del Mostrador. Una pregunta, si que le topamos por el lado, primero entremos por el lado académico y después vamos a los detalles. Para los oyentes que no están al día a día de cómo es el sistema tributario chileno. En general, el sistema tributario chileno es desbalanceado, es injusto, es ideológico, y digo un ejemplo, que esto es una cosa que tanto la OECD, el Banco Mundial, diferentes tipos de informes han venido haciendo hace por lo menos 10 años, de que una de las falacias, uno de los defectos del sistema chileno era que la base tributaria es muy baja. Yo vivo mucho tiempo en Estados Unidos, me acuerdo que incluso cuando trabajaba en la universidad y tenía pegas de mozo o en restaurantes, etcétera, que tenía sueldo mínimo más propinas, yo ya pagaba los impuestos respecto a la renta, muy bajo, no creo que el 10% o el 8% el mismo, yo soy viejo ya. Pero entonces la base tributaria, en Chile la base tributaria es muy pequeña. Si entiendo yo correctamente, más allá de cuánto pagan los más ricos o los más pobres, solo el 20% de los chilenos pagan impuestos. Gracias por la pregunta, Iván. Yo creo que eso en términos teóricos y en términos académicos es una cuestión que se necesita discutir por dos cosas. Una, el tipo de comparación que se hace y evaluación que se hace del sistema chileno en general cuando uno quiere compararlo con sistemas, no sé, lo que se mira siempre, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, los países más desarrollados del primer mundo, se tiende a mirar, por ejemplo, la estadística de la OECD que dice Chile es un país que recauda mucho las empresas en comparación a los demás países. Lo que cuando uno mira el hecho es cierto. O uno dice Chile recauda poco del impuesto a las personas. Lo que cuando uno de nuevo mira las cifras es poco, es cierto. Todo eso es cierto. La pregunta es ¿por qué ocurre eso? ¿Sí? Y aquí es donde se empieza a complejizar el análisis. Porque las comparaciones no son iguales. En los sistemas comparados con los que miran esas estadísticas, por ejemplo, las únicas empresas que entran como tributación corporativa propiamente tal son las sociedades anónimas abiertas que pagan el corporate tax, que se denomina. En Chile nosotros no tenemos corporate tax. Primera cuestión. Segunda cuestión. En esas estadísticas, cuando uno mira el mundo desarrollado, no entra ninguna sociedad de personas,
Sociedad de personas quiere decir sociedad de responsabilidad limitada, sociedades colectivas civiles, sociedades colectivas comerciales, porque esas sociedades en el derecho comparado no tienen personalidad jurídica, como se ocurre en Chile. Entonces la estadística chilena es tan alta por esas dos cuestiones primero, ¿no? El sistema tributario chileno incluye en su estadística a todo tipo de sociedades sin distinción, y en segundo lugar y más importante, en Chile, primero nosotros no tenemos impuesto corporativo, sino que el impuesto de primera categoría es un impuesto de retención del impuesto global complementario, del impuesto de los dueños, y entonces lo que ocurre en ese caso es que tú tienes altas tasas de retención porque todo tipo de sociedad, da lo mismo el tipo de naturaleza jurídica que tenga, tiene que pagar o retener el impuesto de primera categoría que le corresponde a los dueños, ¿sí? De global complementario. Y eso evidentemente tiene un efecto en lo que se dice, bueno, son falacias, nosotros recaudamos mucho por impuesto a las empresas. Sí, es cierto, pero bajo estas condiciones, ¿no? Que modifican todo. O sea, más allá que efectivamente lo que tú dices, y no soy experto tributarista, pero algo entiendo el tema, efectivamente lo que tú dices es absolutamente cierto y no es menor. A lo que yo apuntaba más es el tema, no necesariamente si la empresa paga mucho o poco, el hecho que hay una baja tasa de base tributaria de personas que pagan impuestos y que ese es uno de los efectos de las vulnerabilidades del sistema nuestro. Sí, es que eso quería ir ahora, porque ese segundo efecto que dices tú es consecuencia de lo que estábamos analizando de la estructura tributaria de las empresas. ¿Por qué? Porque esa cifra que se mira de que la base, el universo de personas que tributan en Chile con impuestos personales bajo, efectivamente, porque uno puede hacer el siguiente análisis. En un sistema integrado de tributación de las empresas, como el chileno, el impuesto de las personas que más tienen, o de los que son dueños de empresas, el impuesto personal, esto mismo que estás diciendo tú, que la base es muy baja, se va a gatillar solo cuando saquen esa plata de la sociedad. ¿Sí? Primera cuestión. Entonces en el global complementario van a aparecer solo cuando saquen la plata. Segunda cuestión. El 82-83% de las personas efectivamente no paga impuesto al trabajo porque tiene una remuneración inferior a los 680.000 pesos, descontada la seguridad social, o sea, la base sobre la cual se aplica el impuesto de segunda categoría. Estoy un poco, esto quizás es demasiado técnico, pero creo que vale la pena que lo conversemos de esta manera. Pero y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, ese 83% de las personas que tienen cerca de 680.000 pesos mensuales de remuneración no paga impuesto de segunda categoría y tampoco va a pagar global complementario porque probablemente esté en ese tramo exento. La pregunta que nos hace Iván, y que yo creo que es algo que va a haber que discutir muy en serio, es este dato, que el 83% de las personas que podrían pagar impuestos de segunda categoría global complementario no lo paguen, ¿se justifica o no se justifica? Vale decir, ¿estamos en condiciones de pensar que una persona que gana 680.000 pesos debería pagar impuestos o no? A mí esa es una cuestión que siempre... yo creo que eso es súper relevante. Sí, muy buen punto, Francisco, pero a propósito de eso, es que esa gente sí paga impuestos, y paga impuestos carísimos, como son los impuestos como el IVA, ¿no? Al consumo. Paga otro tipo de impuestos. Claro, impuestos regresivos que le llaman, ¿no? Es decir, que al final termina proporcionalmente, porque todo lo gastan en consumo, pagando más impuestos que los más ricos. Exactamente. Y entonces había un esfuerzo de Chile durante años de tender a un régimen tributario más progresivo, así que paguen más impuestos los que tienen más y que paguen menos impuestos o nada los que tienen menos. Entonces, pero hoy día la estructura tributaria sigue siendo bastante regresiva porque el impuesto que más recauda es el IVA, que es regresivo por definición, ¿cierto? Porque pagan lo mismo todos, los ricos y los pobres y los medianos. Pero pagan menos IVA todavía los que tienen más capacidad de ahorro en términos claro, porque consumen una muy buena parte de sus ingresos, no los consumen, entonces no pagan el IVA. Pero bueno, toda esta definición macro de un país que tiende a tener impuestos más progresivos y por lo mismo que tienda a una mayor equidad, que pongan más lo que tienen más, por así decirlo, ¿no?
y que genera redistribución, en definitiva, es una herramienta de redistribución, hoy día se está conversando. Y se está conversando a propósito de algo muy puntual, que es el impuesto a los súper ricos, que ya está avanzando la tramitación parlamentaria, hay contrapropuestas de parlamentarios de derecha, pero que no han prosperado, y sigue avanzando la propuesta de un sector de la oposición con el apoyo del resto. ¿Qué opinas tú de este impuesto a los súper ricos? ¿Va a aportar que es un impuesto a los súper ricos único? Y siguiendo en ese sentido las recomendaciones de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE. ¿Qué opinas tú? ¿Va a aportar no solo en recaudación, pero sino que a que la estructura tributaria sea más progresiva, o un impuesto que es puramente discursivo y va a recaudar poco y no va a aportar a la progresividad? Danos tu opinión como experto, Francisco Safi, magíster en tributación. Yo voy más por la segunda descripción, la segunda alternativa que haces tú en la pregunta, Federico. O sea, yo creo que hay que distinguir el llamado que hace el Fondo Monetario Internacional, la OECD, el Banco Mundial, a que quienes tienen más contribuyan más en un mundo en el cual esas personas efectivamente se han beneficiado de ciertas ganancias dada la pandemia y dada la estructura mundial de hecho de negocio y comercio, ¿no? Ahora, es distinto esa propuesta a un impuesto al patrimonio, porque yo creo que hay un problema en Chile de hacer sinónimos impuestos a los súper ricos con impuestos al patrimonio. Dada nuestra estructura tributaria y dada la forma en que Chile cobra impuestos a las personas, creo que este es un impuesto que no va a recaudar lo que se espera. Creo que es un impuesto que además, como se va a aplicar una sola vez, tampoco va a tener el efecto en términos éticos que debería tener, y tampoco me parece que vaya a ser un impuesto que vaya a hacer más progresiva la estructura tributaria chilena. Si uno lo toma, por ejemplo, hay gente que ha propuesto un equivalente. Janet von Wolverstorff, por ejemplo, ¿sí? Ella, que uno no podría decir que está identificada con un sector político radical de izquierda ni nada por el estilo, ella ha propuesto una alternativa que va en la misma línea, que generaría el mismo efecto, pero es distinto. Ella lo que dice es que los súper ricos entreguen un porcentaje de su riqueza para crear un fondo que genere una renta básica universal, ¿sí? Eso también puede ser una alternativa, es una manera distinta de pensar la contingencia y la urgencia que se requiere con esos fondos, y que quienes tienen más contribuyan más. Eso puede ser mucho más efectivo que un impuesto al patrimonio en un mundo en el cual ese impuesto al patrimonio va a ser inaplicable. Si lo que queremos es buscar alternativas e imaginación institucional para eso, hay alternativas e imaginación institucional. Y lo que se quiere hacer es un sistema tributario más progresivo que efectivamente implique que quienes tienen más contribuyan más. Para eso también hay alternativas, y sería bueno sentarse a pensar cómo se hace, dada la historia institucional chilena y la forma en que los capitales se mueven en el mundo. Entonces, creo que es el momento de proponer soluciones novedosas en términos institucionales para nuevos problemas. Estos problemas no se van a resolver con estructuras tributarias tradicionales ni con ideas de tributación que son propias del siglo XIX o siglo XX, cuando mitad inicial del siglo XX, ¿no? O sea, cuando teníamos un sistema financiero bastante menos desarrollado que el de hoy día, y cuando la riqueza se expresaba principalmente en inmuebles. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy día al final es una tensión respecto de ideas viejas para resolver problemas nuevos que generan más tensión en la gente que tiene más necesidades. O sea, por ejemplo, para volver a lo que estábamos discutiendo antes, ponerle impuesto a la gente que gana 680.000 pesos, después de que tiene que pagar el IVA, después de que tiene que pagar su salud privada, después de que el sistema de Chile no tiende a que esa gente pague por educación privada, queda muy poca plata, o sea, vivienda, ¿sí? Queda muy poca plata para pagar impuestos. Entonces ahí hay una tensión. O le pedimos más dinero a esas personas y le damos más bienes públicos, pero no podemos exigirle más contribución para que sigan ellos mismos financiándose todas sus necesidades. Hay una contradicción, claramente. Es evidente, y ahí pierde sentido los impuestos también. Exacto. Nos quedan pocos segundos. Iván Weissman, ¿alguna otra pregunta antes de despedirnos de Francisco Safi?
Hola Francisco, mira, tú lo tocaste al inicio y creo que los que me siguen en el semanal o escuchan algunas conversaciones que hemos tenido en diferentes espacios de televisión acá con Federico, y te voy a pedir que te la juegues, porque la verdad que todo es opinable, porque el tema, tú ves que en Chile hay un clima para llegar a algún tipo de acuerdo, para qué tipo de sistema tributario queremos tener, y te lo pregunto porque tú justo apuntaste recién del tema de que a lo mejor hay otras alternativas, pero claro, mi visión es que políticamente no venden tanto, y creo que el debate en un año en que tenemos, no sé, 4 elecciones de acá a fin de año, y en el contexto de que creo que Carlos Solari, el periodista, lo dice, es decir, han habido 5 reformas tributarias o reformitas tributarias en 10 años. Entonces, ¿hay agua en esa piscina política para llegar a un tipo de acuerdo si ni siquiera nos ponemos de acuerdo todavía qué tipo de país queremos tener? Gran pregunta, Iván. Yo creo que eso ya sería... creo que está muy difícil llegar a un acuerdo político precisamente porque aquí lo que estamos viendo es que hay un diagnóstico... Esta es una pregunta más bien de teoría política, de cosas que hemos venido pensando con un grupo de amigos hace tiempo y todo, pero esto es un problema grande que tiene el país, que no tiene la capacidad política de resolver sus conflictos, ¿no? Se supone que el proceso constituyente debería proveer las herramientas para que el país sea capaz de resolver sus conflictos políticos de manera tal de tomar decisiones que permanezcan en el tiempo y que efectivamente den una estabilidad institucional. Nosotros hoy día, en cambio, nos encontramos en una situación en la cual hay distintas ideas, distintas oportunidades de aprovecharlas, y esas oportunidades se aprovechan de forma tal de que destruyen un sistema político sano y destruyen la posibilidad de llegar a acuerdos que sean sensatos respecto de la manera de implementarse en el futuro. Hay una tensión evidente entre también haber descargado toda esta energía en contra de los técnicos, cuando en realidad los técnicos respondían también a decisiones políticas. Yo creo que es un momento de rescatar la técnica, pero que es hora en que los políticos se den cuenta de que si siguen defendiendo en trincheras sus ideas, va a ser difícil avanzar. Es difícil avanzar también. Dale, feliz. No, te va a robar, la verdad que muy bien dicho, que el sistema político no ha tenido la capacidad de analizarlo. Ni siquiera lo dice tan bien como lo dijiste al inicio, pero quedó grabado, así que justo lo voy a robar. No, es que no hay problema, encantado. Pero además es un problema porque es un problema grande porque efectivamente hoy día el país necesita avanzar, y entonces tú lo que ves son un intento constante por ajustarse o mantener instituciones que ya están muertas. O sea, por ejemplo, seguir discutiendo el sistema de pensiones como si las pensiones fueran solo por AFP, creo que es un error, porque eso ya es una tensión demasiado grande en la calidad de la vida de las personas. Lo mismo con un sistema tributario. No podemos seguir con el sistema tributario de los años 80. Eso ya cumplió su función, fue bueno, necesitamos uno nuevo. Y necesitamos darnos cuenta de que todas las personas, o gran parte de las personas, también quieren competir en igualdad de condiciones en el mercado. O sea, el PNUD con su informe de desiguales, ¿no? Esta es la tesis Peña, si uno la quiere poner así. También tiene adhesión, también tiene mucha adhesión. Hay gente que, o sea, familias de inmigrantes, por ejemplo, hoy día en Chile no tienen nada que hacer, a diferencia de las familias de inmigrantes en el siglo XIX y siglo XX, donde efectivamente podían entrar, trabajar y competir. Hoy día eso no se puede hacer acá. Nosotros queremos tener un sistema político y económico que permita a la gente florecer, ¿sí o no? Esa es una de las preguntas. ¿O queremos mantener todavía acumulado el capital en un grupo pequeño de personas? Tan, como dicen, oye, como colorín colorado. Yo no te conocía, así que vas a criticarlo de nuevo, Federico. Así es, vamos a seguir conversando con Francisco Saffi otro día de todas maneras para seguir profundizando en estos temas fundamentales para Chile y su desarrollo. Muchas gracias, Francisco Saffi, doctor en Derecho, magíster en Tributación, ex asesor de Hacienda del Ministerio de Hacienda entre los años 2014 y 2016 y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, Federico, Iván, ha sido un gusto y cuando quieran seguimos conversando. Estupendo. Ahora, Iván Weissman, vámonos a una muy breve pausa y ya volvemos para seguir conversando. Quiero invitarte a Copeut, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeut, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y con una cuenta vista que te acompaña siempre.
Conoce nuestra oferta de productos y servicios en copeut.cl. Copeut, el lugar donde todos ganamos. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.